Auspicia este programa Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Bienvenidos a Francisco a Diario, un espacio que iniciamos con ustedes donde queremos compartir los momentos más importantes de la agenda del Papa Francisco durante la semana que pasó. Te invitamos a compartir con nosotros mensajes, gestos, palabras del Papa que nos desafían, nos interpelan y nos ayudan a vivir la vida cotidiana. Hoy, como siempre, la audiencia general del Papa de cada miércoles allí en la Plaza de San Pedro. Vamos a tener un encuentro emotivo entre el Papa Francisco y el artista de ópera Plácido Domingo. También en la edición de hoy, Ceci, vamos a estar encontrándonos con esta imagen del Papa junto a la Curia Vaticana que inician los ejercicios espirituales en preparación de la Pascua. Y también una defensa de la vida. En la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida, el Papa se promulga a favor de este derecho. Para profundizar, degustar y saborear aún más la palabra de Dios que nos propone la Iglesia en la liturgia de cada día, te vamos a ofrecer un compilado de las homilías que el Papa ha dado durante esta semana en la celebración eucarística de la Capilla de Santa Marta. Todo esto y mucho más Aquí en Francisco a Diario, que comienza de esta manera. Quienes están relacionados con los cuidados sanitarios, incluso las universidades y centros de investigación y de formación, participaron de un encuentro con el Papa Francisco, donde el leitmotiv de su discurso fue el servicio a la vida. Y les aclaró también y destacó y subrayó que actuar bien no es aplicar correctamente los conocimientos éticos, sino es el interés real por el más frágil. La semana pasada el Papa Francisco recibió en el Vaticano la Pontificia Academia para la Vida con motivo de su asamblea plenaria. El pontífice destacó el tema elegido en esta ocasión, las virtudes en la ética de la vida, mensaje importante para la cultura contemporánea. Ma ci sono anche tante strutture preoccupate più dell'interesse economico che del bene comune. Parlare di virtù significa affermare che la scelta del bene coinvolge e impegna tutta la persona. Non è una questione cosmetica. Cuando el corazón del hombre se aleja del bien y de la verdad contenida en la palabra de Dios, se corren graves peligros. Así lo afirmó el Santo Padre. Dobbiamo stare attenti alle nuove colonizzazioni ideologiche che subentrano nel pensiero umano e anche cristiano sotto forma di virtù, di modernità, di atteggiamenti nuovi, ma sono colonizzazioni, cioè tolgono la libertà ideologiche, che hanno paura della realtà tale come Dio l'ha creata. Luego mencionó las palabras del profeta Jeremías cuando habla de un corazón que se aparta de Dios. Queda sin orientación y corre el riesgo de llamar bien al mal y mal al bien. Las virtudes se pierden, entra con mayor facilidad el pecado y luego el vicio. El que toma esta peligrosa pendiente resbaladiza cae en el error moral y queda oprimido por una creciente angustia existencial. El Papa Francisco, ante los participantes de la audiencia, señaló la importancia y demanda del servicio a la vida, en particular de los más débiles. Este mensaje fue el que más llegó sobre todo a aquellos que se encuentran relacionados con los cuidados sanitarios, incluyendo universidades y centros de formación e investigación, sin un interés real por la persona frágil. Los médicos y los agentes sanitarios nunca dejan de conjugar ciencia, técnica y humanidad. Por lo tanto, aliento a las universidades que consideren todo esto en sus programas de corazón y de la mente, que son indispensables para acoger y cuidar la vida humana,
según la dignidad que le pertenece en toda circunstancia. Invitó también a los directores de las estructuras sanitarias y de investigación a que hagan todo lo posible para sus empleados y consideren el trato humano como parte integrante de su cualificativo servicio. En los últimos tiempos han aumentado el número de atentados a la vida humana y en este sentido hizo especial hincapié a la cultura contemporánea que se ve afectada por la incertidumbre moral que rodean al mundo y no le permiten defender la vida en sus decisiones. Francisco, ante los presentes, reiteró las colonizaciones ideológicas. Quisiera repetir aquí una cosa que he dicho varias veces. Debemos tener cuidado ante las nuevas colonizaciones ideológicas que entran en el pensamiento humano, también cristiano, bajo forma de virtudes, de modernidad, de actitudes nuevas, pero son colonizaciones, es decir, quitan la libertad, y son ideológicas, es decir, que tienen miedo de la realidad así como Dios lo ha creado. Antes de finalizar el encuentro, los invitó y alentó a cuantos se dedican a la tutela y promoción de la vida a mostrarse ante todo en la belleza y a vivir una compasión genuina y las otras virtudes, para ser testimonios privilegiados de la misericordia del Padre de la vida. Cada mañana el Papa nos invita a compartir un camino a la luz de lo que Él nos va compartiendo en las homilías, el lugar Santa Marta. Vamos a ver un compilado de cada una de ellas. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Il Signore sempre ci parla così, anche con tenerezza de Padre ci dice: ritornate a me con tutto il cuore, perché sono misericordioso e pietoso. Ma quando il cuore è duro, questo non si capisce. La misericordia di Dio soltanto si capisce se tu sei capace di aprire il tuo cuore, perché possa entrare. Ratificar el acuerdo firmado en 2015 entre el país Timor Oriental y el Estado Vaticano fue el motivo de la visita al Papa Francisco del primer ministro de este país del sudeste asiático. Los detalles en esta nota. El Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico al primer ministro de Timor Oriental. Timor Oriental es uno de los países junto a Filipinas que mayor población católica posee del sudeste asiático. Más del 95% de sus habitantes son católicos. Rui Marí de Araujo mantuvo un encuentro con el pontífice de 15 minutos. Durante el mismo le comunicó a Francisco la disputa que existe en el país desde su independencia con Australia por establecer las fronteras marítimas. Al momento de entrega de los obsequios, el Papa hizo referencia a esa cuestión al explicarle el significado del medallón de la paz que le entregó al primer ministro, un símbolo que invita a superar las diferencias. Por otra parte, Araujo le regaló al Santo Padre ornamentos confeccionados desde su país y objetos artesanales típicos. El motivo de la visita del primer ministro fue principalmente para ratificar el acuerdo que firmaron ambos estados en 2015 con el Vaticano para reconocer la personalidad jurídica de la Iglesia y de sus instituciones en el territorio. Estamos caminando este tiempo de Cuaresma y sabemos que la preparación en este tiempo marca la diferencia, nos abre hacia la gracia. Esta conciencia la toma el Papa Francisco junto a la Curia cada año, como en la preparación a través de los ejercicios espirituales. Este año el lugar es Aritzia, a 40 kilómetros del Vaticano. Del 6 al 11 de marzo se van preparando, ponen el corazón para escuchar a este Dios que nos acompaña en este tiempo de Cuaresma.
Luego del tradicional Ángelus, el Papa Francisco se retiró con sus principales colaboradores de la Curia Romana a la casa del Divino Maestro a realizar ejercicios espirituales. La misma queda a casi 40 kilómetros del Vaticano, en la localidad de Aritzia. De esta manera, Francisco comenzó con la preparación de la Pascua en el cuarto domingo de Cuaresma, que será con la adoración eucarística y el rezo de vísperas. 10 preguntas forman parte de esta preparación del corazón. La primera meditación que tuvieron durante el retiro fue sobre la pregunta de Jesús en Juan I. ¿Qué buscan? El objetivo principal de los ejercicios es dejarse interrogar por Dios y vivir en profundidad en estas preguntas del Evangelio. El padre Hermes Ronchi, de la Orden de los Siervos de María, dirigió las preguntas desnudas del Evangelio durante el encuentro que fue desde el 6 al 11 de marzo. En una de sus meditaciones, el padre Ronchi afirmó que Jesús educa en la fe a través de preguntas más que a través de las palabras. Y de hecho, los 4 evangelios ofrecen más de 220 preguntas del Señor. Porque la pregunta, agregó, es una comunicación no violenta que no hace callar al otro, sino que relanza el diálogo, explicándolo y al mismo tiempo dejándolo libre. También explicó que el mismo Jesús es una pregunta, puesto que su vida y su muerte nos interpelan acerca del sentido último de las cosas y nos interrogan sobre lo que hace feliz la vida, siendo precisamente Él la respuesta. Además, el padre Hermes Ronchi remarcó que la fe es buscar a un Dios sensible al corazón, uno que hace feliz el corazón, cuyo nombre es alegría, libertad y plenitud. Ustedes son la riqueza que hay que transformar en esperanza, les dijo el Papa Francisco a los jóvenes en Morelia, en México, en su visita en febrero pasado. En un mensaje claro, directo, muy cercano, así les hablaba el Papa Francisco a los jóvenes. En Morelia, Francisco tuvo un emotivo encuentro con los jóvenes, golpeados por el narcotráfico y la violencia. Allí Francisco les dijo que eran la riqueza de México, que se animaran a soñar pero no a ser dormilones. Además, los previno frente a las amenazas que atentan contra la esperanza. Uno de los mayores tesoros de esta tierra mexicana tiene rostro joven. Son sus jóvenes. Sí, son ustedes la riqueza de esta tierra. Cuidado, no dije la esperanza de esta tierra, dije su riqueza. Ustedes son la riqueza. Hay de que transformarla en esperanza. La esperanza nace cuando se puede experimentar que no todo está perdido. La principal amenaza a la esperanza son los que te desvalorizan, los discursos que te hacen sentir de segunda o de cuarta. La principal amenaza a la esperanza es cuando sentís que no le importás a nadie o que estás dejado de lado. La principal amenaza a la esperanza es cuando sentís que da lo mismo que estés o no estés. Es una puerta de ingreso a tanto dolor. La principal amenaza a la esperanza es hacerte creer que empezás a ser valioso cuando te disfrazás de ropas, marcas, del último grito de la moda, cuando te volvés prestigioso e importante por tener dinero, pero en el fondo tu corazón no cree que seas digno de cariño y de amor. La principal amenaza es cuando uno siente que se puede comprar todo, incluso el cariño de los demás. La principal amenaza es creer que por tener un gran auto sos feliz. Ustedes son la riqueza de México, la riqueza de la Iglesia, y no les estoy sobando el lomo. Entiendo que muchas veces se vuelve difícil sentirse la riqueza cuando nos vemos expuestos continuamente a la pérdida de familiares en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que siembran el terror. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es enviar destrucción y muerte. Perdimos el encanto de caminar juntos, de soñar juntos, y hay que soñar.
No pierdan el encanto de soñar. Atrévanse a soñar, pero no lo confundan con ser dormilones. Los alpinistas tienen una canción muy linda que dice que en el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en permanecer sin estar caído. Practiquemos la escuchoterapia. Sean atentos y humildes, pero nunca dejen de lado a la familia, porque es la piedra de base de la construcción de una gran nación. Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. El Papa en este cuarto domingo, este tiempo de Cuaresma, en torno a la oración del Ángelus, reflexionaba sobre dos palabras, el perdón y la esperanza. A la luz de la lectura del Hijo Pródigo, el Papa nos invita a hacer este camino de reconciliación en este año jubilar de la misericordia. Lo vemos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel capitolo 15 del Vangelo di Luca troviamo le tre parabole della misericordia. Quella della pecora ritrovata, quella della moneta ritrovata e la grande parabola del figlio prodigo, o meglio del padre misericordioso. Oggi sarebbe bello che ognuno di noi prendesse il Vangelo, questo capitolo 15 del Vangelo secondo Luca, e leggesse le tre parabole. Oggi all'interno dell'itinerario quaresimale il Vangelo ci presenta proprio quest'ultima parabola del Padre misericordioso, che ha come protagonista un padre con i suoi due figli. Il racconto ci fa cogliere alcuni tratti di questo padre. È un uomo sempre pronto a perdonare e che spera contro ogni speranza. Colpisce anzitutto la sua tolleranza dinanzi alla decisione del figlio più giovane di andarsene di casa. Avrebbe potuto opporsi, sapendolo ancora immaturo, un giovane ragazzo, o cercare qualche avvocato per non darle l'eredità essendo ancora vivo. Invece gli permette di partire, pur prevedendo i possibili rischi. Così agisce Dio con noi. Ci lascia liberi anche di sbagliare, perché creandoci ci ha fatto il grande dono della libertà. Sta a noi farne un buon uso. Questo dono della libertà che ci dà Dio mi stupisce sempre. Ma il distacco da quel figlio è solo fisico. Il padre lo porta sempre nel cuore, attende fiducioso il suo ritorno, scruta la strada nella speranza di vederlo e un giorno lo vede comparire in lontananza. Ma questo significa che questo padre ogni giorno saliva al terrazzo a guardare se il figlio tornava. Allora si commuove al vederlo
gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia. Quanta tenerezza. E questo figlio aveva fatto delle grosse, ma il padre lo riceve così. Lo stesso atteggiamento il padre riserva anche al figlio maggiore, che è sempre rimasto a casa e ora è indignato e protesta perché non capisce e non condivide tutta quella bontà verso il fratello che aveva sbagliato. Il padre esce incontro anche a questo figlio e le ricorda che loro sono stati sempre insieme, hanno tutto in comune, ma bisogna accogliere con gioia il fratello che finalmente è tornato a casa. E questo mi fa pensare una cosa: quando uno si sente peccatore, si sente davvero poca cosa, o come alcuni, ho sentito tanta gente che mi dice: ma padre, io sono una sporcizia, e uno andare dal padre. Invece quando uno si sente giusto, io sempre ho fatto le cose bene, anche il padre viene a cercarci, perché quell'atteggiamento di sentirsi giusto è un atteggiamento cattivo, è la superbia, è dal diavolo. Il padre aspetta a quelli che si riconoscono peccatori e va a cercare a quelli che si sentono giusti. Questo è il nostro Padre. In questa parabola si può intravedere anche un terzo figlio. Terzo figlio dove? È nascosto. È quello che non ritiene un privilegio l'essere come il padre, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo. Questo figlio servo è Gesù, è l'estensione delle braccia del cuore del Padre. Lui ha accolto il prodigo e ha lavato i suoi piedi sporchi. Lui ha preparato il banchetto per la festa del perdono. Lui, Gesù, ci insegna ad essere misericordiosi come il Padre. La figura del Padre della parabola svela il cuore di Dio. Egli è il Padre misericordioso che in Gesù ci ama oltre ogni misura. Aspetta sempre la nostra conversione ogni volta che sbagliamo. Attende il nostro ritorno quando ci allontaniamo da Lui, pensando di poterne fare a meno. È sempre pronto ad aprirci le sue braccia, qualunque cosa sia successo. Come il Padre del Vangelo, anche Dio continua a considerarci Suoi figli quando ci siamo smarriti e ci viene incontro con tenerezza quando ritorniamo a Lui e ci parla con tanta bontà quando noi crediamo di essere giusti. Gli errori che commettiamo, anche se grandi, non scalfiscono la fedeltà al suo amore. Nel sacramento della riconciliazione possiamo sempre di nuovo ripartire. Egli ci accoglie, ci restituisce la dignità dei figli suoi e ci dice: vai avanti, sii in pace, alzati, vai avanti. In questo tratto di Quaresima che ancora ci separa dalla Pasqua, siamo chiamati ad intensificare il cammino interiore di conversione. Lasciamoci raggiungere dallo sguardo pieno d'amore del nostro Padre.
e ritorniamo a Lui con tutto il cuore, rigettando ogni compromesso col peccato. La Vergine Maria ci accompagni fino all'abbraccio rigenerante con la Divina Misericordia. La misión de nuestros organismos de caridad es importantísima, porque no con palabras, sino con hechos concretos, con gestos, muestran a todo hombre que el Padre los ama. Y esto es ser testigos del amor en el mundo. El Papa Francisco recibió a los participantes en el Congreso Internacional sobre el tema La caridad no pasará jamás. Perspectivas a los 10 años de la encíclica Deus Caritas Est, organizado por el Consejo Pontificio Cor Unum. El pontífice destacó la importancia de la primera encíclica escrita por Benedicto XVI, siempre actual para el camino de la Iglesia. Francisco les recordó la misión de la Iglesia y su anhelo. ¿Cuánto desearía que en la Iglesia cada fiel, cada institución, cada actividad revele que Dios ama al hombre? La misión que desempeñan nuestros organismos de caridad es importante porque acercan a muchas personas pobres a una vida más digna, más humana, y esto es algo muy necesario. Es una misión importantísima porque no con palabras sino con el amor concreto puede hacer sentir a todo hombre que el Padre le ama, que es hijo suyo, destinado a la vida eterna con Dios. Luego el Santo Padre mencionó la importancia del año jubilar y su objetivo principal. En este año jubilar he querido resaltar que todos podemos vivir la gracia del jubileo, precisamente poniendo en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales. Vivir las obras de misericordia significa conjugar el verbo amar como lo hizo Jesús. Llegamos al final de Francisco a Diario, donde hemos intentado compartir con todos ustedes la agenda del Papa Francisco durante esta semana que pasó. Te invitamos a que nos sigas acompañando en este mismo horario por este mismo canal en Francisco a Diario.